Tipos de quimioterapia. Como introducción, tenemos que el cáncer es un problema de salud pública y representa un reto para el médico oncólogo. Desde el punto de vista fisiopatológico, es una anormalidad caracterizada por la alteración del equilibrio entre la proliferación celular y los mecanismos normales de muerte celular. Su consecuencia es el desarrollo de una clona que puede invadir y destruir tejidos adyacentes y diseminarse hacia sitios distantes. La quimioterapia se inició en el decenio de 1940 con el uso de gas mostaza y sustancias antagónicas del ácido fólico. El objetivo de la quimioterapia es lograr la curación de la enfermedad mediante el ataque preferencial a las células malignas, sin dañar las células normales de los tejidos del hospedador, y su acción, por lo general, está dirigida contra sitios esenciales de la replicación celular. Tumorales. Una determinante esencial del tiempo de duplicación del volumen del tumor es su fracción de crecimiento, esto es, el porcentaje de células que se encuentran en división. Las células que se dividen con más rapidez son generalmente más sensibles a los medicamentos citotóxicos, como sucede con las leucemias, el coriocarcinoma, los tumores germinales y algunos linfomas, mientras que las células no proliferativas suelen sobrevivir a los efectos tóxicos de estos agentes. El índice de crecimiento tumoral en la mayor parte de los tumores en vivo, este índice es inicialmente rápido, pero disminuye conforme el tumor aumenta de tamaño debido a la falta de disponibilidad de nutrientes y oxígeno por una vascularización inadecuada. En el reclutamiento, al reducir la carga tumoral mediante una cirugía o radioterapia, se promueve el reclutamiento de las células residuales que condiciona un proceso de división y proliferación activa, lo que las hace más sensibles a la quimioterapia. En la base logarítmica, la muerte inducida por los quimioterapéuticos sigue una cinética de primer orden. Esto va a significar que una determinada dosis de fármaco destruye una fracción constante de células y no un número invariable de ellas. Factores de los agentes quimioterapéuticos. Los fármacos no específicos del ciclo celular le confieren actividad y daño celular en cualquier etapa del ciclo. Los fármacos específicos del ciclo celular, el tejido celular normal y el neoplásico pueden diferir en el número de las células que se encuentran en las diferentes etapas del ciclo. En este cuadro de agentes quimioterapéuticos que actúan en el ciclo celular, tenemos los específicos del ciclo celular, como lo son antimetabolitos, bleomicina, alcaloides de la vinca y etopósido, así como los no específicos del ciclo celular, que son los agentes alquilantes, antibióticos, cisplatino y nitrosureas. En el siguiente cuadro de agentes quimioterapéuticos por mecanismos de acción tenemos, por ejemplo, de la familia de antimetabolitos, que su principal acción es la inhibición de enzimas. La familia de los antibióticos, su principal acción es el daño al DNA por formación de complejos al intercalarse. Los agentes alquilantes, su función es daño a la plantilla por alquilación. Los inhibidores de microtúbulos, daño al uso mitótico por afección de microtúbulos. De la familia de las hormonas esteroides y otros antagonistas, su acción es la unión a receptores que están involucrados en vías de señalización. Y en otros, su acción es que alteran la estructura y función del DNA por fragmentación de las cadenas. Los mecanismos que originan la resistencia a fármacos son la disminución del transporte transmembrana del fármaco hacia el interior de la célula, el aumento de la salida intracelular del fármaco vía glicoproteína P, la reducción de la activación intracelular del medicamento, el incremento de la inactivación del fármaco o de su metabolito activo. Blanco farmacológico alterado o poca afinidad, aumento de los procesos de reparación del ácido desoxirribonucleico,
DNA, pérdida de la apoptosis y vías alternativas para la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Resistencia a multifármacos. La amplificación de un gen que codifica para una proteína transmembrana es la causa de la resistencia a multifármacos. La resistencia se debe a la bomba dependiente de ATP en la membrana celular, asociada con la presencia de glucoproteína. La resistencia cruzada se produce entre los agentes relacionados estructuralmente. La glucoproteína P suele expresarse en niveles bajos en la mayor parte de los tejidos normales, aunque cifras más altas se encuentran en riñones, hígado, páncreas, intestino delgado, colon y glándulas suprarrenales. Toxicidad. En los efectos adversos comunes, muchos de los agentes quimioterapéuticos tienen un estrecho índice terapéutico. El vómito, estomatitis y la alopecia ocurren a un grado mayor o menor durante el tratamiento con casi todos los agentes quimioterapéuticos. Hay otros efectos adversos que se asocian a agentes específicos como cardiotoxicidad con doxorubicina y fibrosis pulmonar con bleomicina. La duración de efectos adversos varía ampliamente. Por ejemplo, la alopecia es transitoria, pero las toxicidades cardíaca y pulmonar pueden ser irreversibles. Aplicación clínica de la quimioterapia. Esta se divide en adyuvancia y neoadyuvancia. En la primera, la respuesta a esta última depende de varios factores. Entre los principales están la carga tumoral residual, la dosis de los fármacos, el uso de terapéuticas combinadas y el tiempo transcurrido entre la intervención primaria y la administración de la quimioterapia. En la quimioterapia neoadyuvante se refiere al uso de la quimioterapia antes del tratamiento. En pacientes que se presentan con neoplasias localizadas, para las cuales las terapias locales no son completamente efectivas. En la actualidad, el tratamiento neoadyuvante se utiliza para tratar cáncer del conducto anal localmente avanzado, de mama, de vejiga, gastroesofágico, de cabeza y cuello, de pulmón, de células no pequeñas, rectal y sarcoma osteogénico, entre otros. En la evaluación de respuesta se conoce como remisión completa a la ausencia de la enfermedad detectable después del tratamiento, ya sea clínica o patológica. La remisión parcial es la disminución del 30% de la enfermedad evaluable después del tratamiento, sin desarrollo de nuevas lesiones y sin documentar progresión de alguna masa tumoral. Se establece progresión cuando hay algún incremento del 20% de la enfermedad o cuando aparecen nuevas lesiones. Factores del hospedador. Para la selección de un esquema de quimioterapia en un paciente particular, es necesario precisar el objetivo terapéutico y considerar ciertos factores inherentes, como lo es la edad, el sexo, condiciones mórbidas y estado funcional. Los pacientes que no presentan síntomas responderán mejor que aquellos que tienen un estado de salud más deteriorado. Nuevas estrategias terapéuticas. Actualmente, los avances en investigaciones moleculares y genéticas para entender la biología celular han permitido conocer nuevas redes de señalización, las cuales regulan la actividad celular, la proliferación y la supervivencia. Se ha demostrado que muchas de estas redes se encuentran alteradas en células neoplásicas, con una base genética causada por una mutación somática adquirida. Los nuevos conocimientos sobre la biología molecular del cáncer y las recientes herramientas para identificar específicamente proteínas aberrantes han creado novedosas posibilidades
de estrategias terapéuticas basadas en anticuerpos monoclonales y en pequeñas moléculas dirigidas hacia un blanco específico, como lo son las terapias blanco. Intensidad de la dosis. Esta se define como la cantidad de fármaco administrado por unidad de tiempo expresada como miligramo. La intensidad de dosis relativa es la cantidad de medicamento proporcionado por unidad de tiempo en relación a un fármaco estándar seleccionado arbitrariamente y para una combinación con agentes farmacológicos. El concepto de dosis densas consiste en incrementar la dosis de los citotóxicos por unidad de tiempo, lo que generalmente se logra al acortar el intervalo entre ciclos. Los esquemas de dosis densas también han mostrado resultados superiores comparados con quimioterapia convencional en cáncer colorectal metastásico, cáncer de pulmón de células pequeñas extenso y tumores germinales con mal pronóstico.